Hay muchas personas que desde fuera ven que lo de crear producto es una forma absolutamente increíble de generar ingresos pasivos. Llamarlo ingresos pasivos a eso es un poco... Yo veía una problemática a la hora de desarrollar webs. El problema es que no veía una solución para ello en el mercado. Si no hay nada, lo voy a desarrollar yo. Has dicho algo clave, ¿no? Cuando dejas de darle cariño al producto, el cliente lo nota. No hay un método que te diga, haz esto, esto y esto y te sale un producto que es la leche. Pero yo no dejé mi trabajo hasta que no vi que el... Es algo ya bastante conocido que un programador sin diseño se va a quedar en eso, en un programador. Pero un programador que sepa de diseño lo va a petar. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta entrevista. Hoy estamos con José Tamu y soy súper fan de su trabajo. La verdad es que es un placer tenerlo aquí porque es uno de los creadores de una de las plataformas que yo utilizo mucho, uno de los, no quiero llamar plugin porque creo que va mucho más allá, que es NextBricks, uno de los elementos que más utilizo diseñando páginas web en Bricks. Y he querido hoy hablar con él porque es una persona que tiene muchos frentes abiertos. Es muy joven, por la edad que tiene, es increíble el recorrido que ha tenido, y es una persona que empezó también, como todos nosotros, en el mundo del diseño web y se pasó al mundo del producto, porque él es desarrollador de software. Entonces vamos a ver una visión completamente diferente de una persona pues, que ha estado en la parte de servicio y se ha pasado a producto y está desarrollando esos productos que nosotros, los diseñadores, utilizamos y necesitamos para hacer mejor nuestro trabajo. Es un super crack y que además lo vamos a tener dentro de la membresía de Héroes del Diseño haciendo alguna masterclass de animaciones, lo que es un auténtico placer y un lujo enorme. Así que bueno, José, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Muchas gracias a ti, David. Y para empezar te voy a hacer una pregunta muy sencilla para la gente que no te conoce y es ¿quién es José Tamu y a qué se dedica? Muy bien, pues yo soy José y básicamente me dedico a desarrollar producto, como bien has dicho. Y pues yo empecé desarrollando webs como freelance en mi tiempo libre. Sí que es verdad que lo compaginaba con mis estudios y tal. Y poco a poco he ido derivando de la web a lo que es servicio, ¿no? A lo que es más producto, lo que es el plugin de WordPress también, todo ese mundillo. Y más que por decir, quiero hacer producto, la verdad que fue por dejarme llevar un poco, en el sentido de que yo veía una problemática a la hora de desarrollar webs y que iba mucho por ahí, ¿no? Los problemas que me encontraba yo y que no veía una solución para ello en el mercado de los plugins. Y pues digo, si no hay nada, lo voy a desarrollar yo. Sí que es verdad que en un principio cuando empecé a desarrollar las herramientas, no las desarrollaba para un público, sino que las desarrollaba para mí mismo, para ser más eficaz y más rápido. Bien. Y sí que es verdad que poco a poco, hablando con otros miembros de comunidades, sí que me he empezado a dar cuenta que a ellos les gustaría utilizar esa herramienta y pagar por ello y por el trabajo que hay detrás y todo. Y fue un poco, esa es mi historia, un poco así de manera muy resumida. Empezaste en el lado del diseñador, pensar que mucha gente no es habitual, la mayoría de personas empiezan en el lado del diseñador y se quedan ahí siempre, ¿no? Tú estuviste en el lado del diseñador, detectaste el problema y tenías la capacidad de resolver ese problema y dijiste, voy a hacer algo para mí y a la vez lo has abierto al público, pero lo has abierto de una manera excelente. Es decir, la presentación del producto, yo que llevo toda la vida usando todo tipo de plugins y tal, tu forma de presentar el producto a nivel web es excelente. O sea, se nota que has pasado por esa parte de diseño. Sí, totalmente. Yo en realidad no tengo un método, por llamarlo de alguna manera, al hecho de crear el producto. Yo sí que es verdad que me pongo mucho la cabeza con eso, en el sentido de que, bueno, hay muchos cursos y masterclass que hay por ahí para comprar de cómo hacer producto y tal. Yo no digo que sean unos vendehumos, pero en mi opinión es algo que te nace. No hay un método que te diga, haz esto, esto y esto y te sale un producto que es la leche. O sea, si alguien tiene la fórmula que me la diga. Em, pero yo básicamente lo que hago es, tengo una problemática que resolver que yo me he encontrado a la hora de desarrollar. Creo que la puedo trasladar a un producto y a partir de ahí empiezo a diseñar lo que es el producto y el concepto. Yo, por ejemplo, con NextBricks, yo a la hora de desarrollar las webs, me encontraba que tenía patrones que yo utilizaba, elementos, componentes, que yo utilizaba a la hora de desarrollar las webs. Y cuando desarrollaba una nueva web, me daba cuenta de que quería utilizar lo de la anterior y tenía que volver a hacer el código.
Yo sí que es verdad que yo no utilizaba al principio ningún constructor, yo hacía todas las webs a código, entonces el problema se acentúa más aún, Claro. porque tenía que repetir todo el código y tal. Y empecé a encapsular lo que eran los elementos que más utilizaba a nivel de código, los encapsulaba en componentes chiquititos de código y los repetía a nivel de código cuando desarrollaba nuevas webs. Y luego ya sí que descubrí el mundo de WordPress porque sí que quería ser más eficaz con los clientes y tal, sobre todo porque también están acostumbrados a utilizar WordPress. Y claro, empecé a descubrir lo que es el mundo de los constructores y la facilidad que le dan a los desarrolladores para encapsular sus piezas de código en componentes o en elementos y dar una serie de controles para poder customizar los elementos. Y pues a partir de ahí empezaron a hacer la idea de lo que es Netflix, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo que diseñar o crear el producto, no, a mí no me sirve sentarme en la mesa del ordenador y obligarme a diseñar o a crear el producto. Eso a mí no me sirve. No me puedo poner las notas, hoy a las 4 de la tarde toca diseñar. Para mí no, no va conmigo eso. Porque digo, me siento y si no me viene la inspiración es que no me viene, no puedo hacer nada. Porque además si me limito y me esfuerzo a hacerlo, sé que el resultado va a ser malo. O al menos no el que podía conseguir. En mi caso yo lo que hago es me voy, desconecto completamente, me abstraigo en las cosas del día a día, cotidianas. Es cuando me empieza a venir la inspiración en lo que es ir a hacer la compra, lo que es ir a pasear. Ahí es cuando a mí me vienen realmente las ideas, la inspiración y empiezo a formar en mi cabeza lo que es la idea del producto. Y una vez ya tengo eso, ya sí que lo puedo trasladar a Figma o al software que se utilice, ¿no? Pero en mi caso es Figma. Aquí has nombrado un par de cosas muy, muy curiosas porque la gran mayoría de gente que está en producto suelen ser ingenieros de software que tienen una metodología de trabajo mucho más estructurada, ¿no? Y tú me hace gracia porque combinas un poco los dos mundos y se nota por la metodología, porque de alguna manera te dejas llevar por la inspiración, que esto es muy del sector del creativo, esa parte de me siento y no me puedo forzar porque no me sale y me abstraigo, tengo que relajar el cerebro con otras tareas para que me venga esa idea. Eso es muy, muy, muy de creativo puro, no es de programador, pero tienes la ventaja que dominas muy bien los dos mundos, te conoces bien y usas eso a tu favor. Yo creo que conocí a muchos diseñadores dentro de héroes que lo pasan mal en esto, ¿no? Porque dicen, no, me tengo que sentar y tengo que sacar trabajo, a pesar de no estar inspirados. Y el hecho se sienten mal por sentarse y no estar siendo productivos, pero tú te has conocido y lo aplicas correctamente. Sí, eso es. O sea, al fin y al cabo, si te pones a desarrollar software, si tienes unas tareas específicas de desarrollo, es fácil programarlo, porque no tienes que crear nada. Pero también quiero decir que si no te viene o no te sale, quiero decir, es algo tuyo. Si tampoco eres creativo o no te sale esa parte de creatividad, está bien, o sea, tampoco no pasa Claro. nada. Pero quiero decir, una persona poco creativa tampoco tiene que comerse la cabeza de una forma de decir, pues no valgo para esto o lo que sea, ya te vendrá la inspiración con el tiempo. Si hay personas que le viene más rápido, pues eso ya es innato de cada uno, ¿no? Bueno, pero tienes una parte que te diría que eres un poco un unicornio, ¿eh? Porque tienes la capacidad de crear producto Mm. con una parte creativa fuerte y a la vez es capaz de programarlo. Es un poco, siempre me gusta poner el ejemplo de que todo el mundo lo conoce y es súper cercano, de Steve Jobs, que él era el creativo, el visionario, y Mm. él imaginaba el producto en su cabeza, pero alguien lo tenía que hacer realidad, ¿no? Y aquí entraba Wozniak, su socio, creando esa parte de vamos a ensamblar los componentes para hacer el Macintosh. Pero necesitaba siempre tener esa segunda pata, ¿no? De la parte inspiracional con la parte de creación. En tu caso, lo has hecho. Y una de las cosas que te quería preguntar es, tú optaste por WordPress. ¿Qué te hizo tirarte a WordPress y no quizá en otras plataformas? Imagino porque era la más extendida. ¿Por qué elegiste este camino? La verdad que era una mezcla de todo. Era una mezcla de que los clientes están acostumbrados a utilizar WordPress, no saben lo que es Webflow, no saben lo que es Framer. Ya a nivel de código, pues peor aún, no saben lo que estás haciendo. En mi caso, también, aparte de eso, Webflow y Framer no pueden competir con WordPress en tema costes. No. Y también yo diría que la razón principal de todas era lo fácil, al menos yo como desarrollador, era lo fácil que era extender el código de WordPress con plugins. Esa facilidad de extender las cosas no me la daba Webflow o Framer. Digo, en aquel momento, ya sé que Webflow y Framer se han puesto bastante las pilas con tema plugins, pero en aquel momento yo cuando empecé no era así. Y aparte también el ecosistema. El ecosistema para hacer cualquier cosa no te lo da Webflow o Framer. Sí que verá que están
son muy amplios y tienen muchas herramientas, pero es incomparable con lo que te ofrece WordPress. Una de las preguntas que tenía aquí guardada, porque eso es un eterno debate, que siempre en LinkedIn sigo varias gente que son desarrolladores de Webflow, diseñadores que trabajan exclusivamente con Webflow. Bajo tu punto de vista, tú que conoces tanto la parte de producto a nivel también de programación, ¿qué puntos débiles o por qué, por ejemplo, crees que Webflow o Framer no tienen tanta penetración, por ejemplo, en el mercado español? Así como sí que en anglosajón funciona bastante bien. En España está costando mucho. ¿Sabes por qué? Ujú. Yo lo que creo es que el cliente no está dispuesto a asumir una suscripción una vez le das la web terminada. No creo que case mucho con el cliente el hecho de que desarrolles una web, pague por esa web y luego tenga que seguir pagando. Sí que es verdad que lo del alojamiento lo entienden, pero no entienden a nivel de los costes que tiene Webflow y Framer, que son altos, a una suscripción mensual. Creo que, al menos en mi experiencia, eso siempre chocaba. A lo mejor es otra cosa, lo que tú tienes que No, decir. parecido. O sea, yo creo que la parte del coste económico pesa mucho. También es verdad que el mercado español o el mercado latinoamericano en general, el poder adquisitivo del cliente es más bajo que el mercado, por ejemplo, estadounidense, que para ellos pagar $29 al mes es nada, les da absolutamente igual, ¿no? Es irrelevante. Pero sí que es verdad, a mí lo que más me preocupa normalmente de estas plataformas es el hecho de, entre comillas, tener la web secuestrada. La tienes alquilada en el fondo, ¿no? Y un debate que tuve no hace mucho en LinkedIn, una persona que decía, ya, pero WordPress tienes el tema del mantenimiento, peta constantemente y en Webflow no tienes que preocuparte por nada. ¿Y qué es esto de pagar mantenimiento en WordPress? No, no tiene ningún sentido. Y un poco la reflexión que le decía es, perdona, pero ¿tú qué crees que estás pagando con las mensualidades de Webflow? Estás pagando un mantenimiento. Alguien detrás de Webflow, ingenieros, están haciendo todo lo posible para que esa plataforma siga siendo segura. Pero al cliente creo en general es algo que cuesta, aunque desde la parte del diseñador, sobre todo Framer, me parece especialmente atractivo para la gente que trabaja mucho con Figma y luego pasa los diseños a la Sí, vida sí, real, que les es muy también. fácil. Ujú. Que también añadiéndolo a todos estos ingredientes, yo creo que también es que al fin y al cabo las cosas en España llegan tarde. También es Sí, otra razón. O sea, todo lo que pasa en el mercado estadounidense y tal, llega tarde a España. Eso es así. Quizás ahora no lo estamos viendo tanto, pero dentro de 5 años a lo mejor se ve más. Por ejemplo, ahí sí que hay muchas startups españolas que sí que utilizan Webflow y Framer. sí, Y es Webflow o Framer, nada de WordPress. sí. Y quizás eso se empieza a trasladar más al cliente de a pie poco a poco. Yo creo que lo hacen porque no quieren problemas. Quizá también el tipo de diseñador que contratan normalmente. También creo que el nivel del diseñador que utiliza Webflow o Framing en general ofrece un producto más high-end, o sea, como mejor acabado, Ujú. porque ya va un poco, eligen esa herramienta porque son personas que se sienten más, tienen la habilidad del diseño como mucho más desarrollada. Necesitan más creatividad y no se quieren sentir limitados por el código. Y creo que un poco por eso muchas startups que quieren salir al mercado, ¿no?, con un diseño mucho más avanzado. Tengo un poco Sí, esa teoría, ¿no?, que usan Webflow por eso. sí, sí. Quizás el hecho de pedir Webflow o Framer o un desarrollador de Webflow o Framer es también ese sello de identidad, ¿no? O esa marca de confianza que te da. El Mm, hecho de que quiero Webflow o Framer y sé que si cojo un desarrollador de Webflow o Framer es gente avanzada que lo va a hacer bien. También filtran, ¿no? sí, Y también te quería decir antes, con la pregunta anterior, el tema de por qué se me da bien a mí separar lo que es el producto, la parte de diseño, ¿no? De la programación. sí, Yo lo que sí quiero dejar claro con eso es que a mí no se me da bien producto porque sea ingeniero de software. Yo creo que se me da bien producto de manera aparte. El hecho de ser ingeniero de software no te hace ser bueno en producto. Por eso a lo que me refería de que es algo que yo creo que va más con cómo eres tú, la parte creativa que tienes. Luego que si colateralmente se te da bien la programación, pues perfecto. De hecho, es algo ya bastante conocido que un programador sin diseño se va a quedar en eso, en un programador. Pero un programador que sepa de diseño lo va a petar. esa es la clave. La parte creativa creo que es algo, por eso digo que es un poco el unicornio, ¿no? Porque es una de las partes que cuesta más de desarrollar. También creo que el sistema educativo en general, que eso es un melón, es un melón que no sé si queremos abrir, ¿eh? Pero creo que en general el sistema educativo reglado fomenta muy poco la creatividad. Es excelente construyendo muy buenos técnicos, ejecutores, pero lo que es la parte de detectar problemas de mercado y resolverlos, hacer
un plan para resolver ese problema y ganar dinero con eso y poderte dedicar a eso es nefasto. No sé, Sí, tú sí. que has pasado por la Politécnica, ¿cuál es tu opinión? Yo, por ejemplo, lo que he hecho, o el hecho de ponerme a hacer producto, yo lo he compaginado con la universidad, con los estudios. Yo no me he sacado los estudios y luego he hecho producto. Yo en Experience lo creé mientras estudiaba. Y todo el tema web y todo es interés que yo he mostrado por especificarme y hacer esto. Pero la universidad, digamos que te deja abstraerte, te enseña a abstraerte en el campo que estudias, al menos ese es mi caso. Y luego ya la especialización que coges, ya en mi caso, yo creo que es la rama que tú eliges y todo lo que estudias por tu cuenta, todo lo autodidacta que eres en ese campo. La universidad te da las herramientas generales, pero luego ya dónde te especializas tú, eso ya es cosa tuya. Efectivamente. Vale, coincidimos total. Me flipa porque no es habitual, ¿eh? Pero coincidimos mucho. Yo creo que la universidad un poco viví la misma experiencia muy parecida a la tuya. Me dio unas bases, de hecho creo que te da habilidades que son como más transversales, ¿no? La comunicación, el tenerte que desarrollar con otras personas, el trabajo en equipo, te da muchas habilidades que quizá no son las hard skills, ¿no? Sino que son más soft, son más de comportamiento, pero que luego al final la clave, yo al menos lo que me he acabado dedicando y si me ha ido bien dentro de lo que a uno le puede ir bien, que es dedicarse a día de hoy a lo que quiere y tener la libertad de trabajar donde quiera, que creo que es algo que es muy valorado para muchas personas, ha sido siempre fruto de mi trabajo paralelo con la universidad. Nunca ha sido fruto de la universidad. Y yo creo que esto le pasa a muchísima gente. Sí, sí, Vamos, tú no, me o lo sea, estoy de confirmas acuerdo, también. estoy de acuerdo. Y tú estás aquí por eso, o sea que... Vale, hablando del plugin que desarrollaste, ¿vale? De FigPress, Ujú. hay un dicho que se sabe, ¿no? Que no es viable cuando tienes un diseño en Figma hacer un clic y traspasarlo a algo funcional en WordPress. Siempre ha sido como algo muy deseado, pero que a la práctica no funcionaba. ¿Crees que a día de hoy sigue siendo una utopía? ¿Sigue siendo algo imposible lograr esto? No es imposible. Yo de lo que he visto por Figpress y la comunidad de Figpress, la gente espera que tiras unos diseños en Figma, unos rectángulos, empiezas a hacer tus diseños, no sigues ningún tipo de estructura y que la herramienta que tú eliges para copiar y pegar, al no seguir ninguna estructura, esa herramienta no puede leer lo que estás haciendo. Si tú tiras rectángulos al aire, no se puede leer. Ahora, si tú sigues una estructura, un grid, un flex con auto layout, si la herramienta está bien hecha, te lo va a copiar y te lo va a pegar en el constructor. También hay limitaciones del constructor que elijas. Quiero decir, no es lo mismo Bricks que Gutenberg. Bricks es mucho más versátil y a nivel de desarrollo es mucho más fácil que el pegado lo haga perfecto. O sea, a mí en FigPress lo que son los copiados y pegados en Bricks se hace perfectos. En Breakdance también. Pero sí es verdad que Gutenberg está mucho más limitado. Y no es porque la herramienta lo haga mal, es que Gutenberg no tiene esos controles. Que Claro. darle digamos, un chorro de código larguísimo de CSS y HTML a un diseñador que está copiando y pegando el diseño en Gutenberg, va a decir esto que es, le va a costar editarlo, te va a poner quejas. Entonces sí que es verdad que depende tanto de la estructura que tú sigues en Figma como del constructor que eliges. Tiene que ser un buen constructor. Y luego la herramienta, obviamente, la herramienta que funcione. Y esto que estás viendo en pantalla es Héroes del Diseño, una comunidad de diseñadores web como tú y como yo, donde juntos compartimos, crecemos y que te recomiendo de verdad que veas el vídeo que está en portada, donde enseño las 3 claves que me permitieron pasar de 400 euros por proyecto a más de 10.000 euros sin cabrearme, sin estresarme y captando buenos clientes. Eso nos lleva a la gran cuestión que es el hecho de conocer las bases del diseño, ¿no? Tener unas nociones de construcción mínima, que no significa que tengas que ser programador, pero sí que tener las nociones de cómo ordenar los componentes, cómo ordenar esos dips, ¿no? Esos contenedores, darle una estructura lógica es extremadamente importante. Eso es algo que siempre lo digo a mucha gente, ¿no? Cuando dicen, ¿con qué constructor puedo empezar? Yo le digo, hombre, si empiezas con Bricks, es una curva de aprendizaje más larga, que otras herramientas como Elementor o Divi o similares, pero ese conocimiento te va a obligar a tener unos fundamentos de construcción, porque te obliga a trabajar de forma ordenada, casi medio obligatoriamente, que luego lo vas a poder trasladar a cualquier herramienta, como Webflow, porque al final es la misma metodología, o incluso hasta Figma, porque te va a permitir maquetar con el auto layout, como bien has dicho, que para quien no sepa lo que es el auto layout es
Cuando tienes, por ejemplo, dos componentes y quieres que estén uno al lado del otro, en vez de moverlos manualmente, los seleccionas los dos, activas el auto y el layout y es como un flex que permite ponerlo vertical, horizontal, de forma automática, tener un gap, un agujero entre un espacio entre elementos, etcétera. Entonces, el trabajar de esta forma, encapsulando elementos, hace que luego el traslado, por ejemplo, a Bricks sea exitoso. Claro, eso es. Por ejemplo, esto que decía de tirar divs al aire, eso la herramienta que estés utilizando lo que va a hacer es que te lo está detectando como posición absoluta. Entonces, si tú tiras todo de manera absoluta en el frame, básicamente la herramienta te va a coger y va a decir, vale, todo el usuario ha querido que todo esto sea absoluto y va a coger y te lo va a pegar en el constructor de manera toda absoluta. Entonces es un caos. No sigue ningún tipo de estructura, claro. Y eso mismo de que hay que seguir auto layout y que no es un coste añadido, es algo que yo creo que tarde o temprano todo diseñador o desarrollador tiene que aprender. El tema de tener un constructor avanzado, entender lo que es Flex, entender lo que son las estructuras, saber lo que están haciendo en realidad. Si quieren hacer un buen diseño, tienen que entender lo que están haciendo en CSS. Esa es mi opinión. Entonces, te voy a tirar una pregunta un poco potente. ¿Crees que entonces estas herramientas realmente eliminan trabajo o lo que hacen es eliminar profesionales del mundo del diseño mediocres? Uf, no, a ver. Está bien que tu método de diseño en Figma sea lanzar elementos al aire y no pasa nada. Si tú estás cómodo con eso, perfecto. Y si después tú estás cómodo con ese diseño para trasladarlo al constructor manualmente, está perfecto. Ahora, si quieres saltarte ese proceso de hacer todo manual y lo quieres hacer ya manual en Figma, porque ya hay veces que incluso no quiero trasladar un diseño a un constructor Mm, y utilizo AutoLayout, porque luego a la hora de cambiar las cosas es más fácil. No tengo que sí. estar ahí midiendo el pixel perfect de Figma. Entonces, no es como que lo que vayan a desaparecer. Todo es válido, pero si quieren utilizar una herramienta que te copie y te pegue en un constructor, tienen que seguir cierta estructura y metodología. Héroes del diseño, no lo digo yo, lo dice un creador de producto. Es que me pongo muy pesado con esto, ¿no? De las bases del diseño. No solo a nivel de estructuración de contenido en una web, sino a veces cosas tontas, ¿no? Como seguir unos mínimos de tipografía, de contraste, de color, para que todo luego un diseño te quede armonioso. Ya no digo bonito o feo, porque depende mucho de los gustos, pero armonioso, que sea agradable de ver, agradable de consumir, fácil de usar. Pues hay que seguir unos principios y creo que es súper importante el tema de tener dominado el tema de Flexbox, que no es difícil, pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que el famoso Pixel Perfect, al principio parece que el hecho de tener que invertir tiempo, tienes la sensación de estar gastando tiempo cuando podrías estar diseñando y estás mirándote vídeos de cómo funciona el auto layout. En ese momento vas más lento al principio, pero luego la curva hace ¡fum!, ¿no? Se dispara exponencialmente tu eficiencia como diseñador. Lo empiezas a Sí, entender, básicamente. claro, efectivamente. Te quería preguntar a mucha gente, hablamos un poco de la parte de negocio, creo que a mucha gente le gusta también la parte de negocio. Hay muchas personas que desde fuera ven que lo de crear producto, y lo sé porque trabajo con gente del mundo del SaaS y sé un poco lo que desde fuera ven como es una forma absolutamente increíble de generar ingresos pasivos, ¿no? Es como mucho más sexy que probablemente vender servicios, vender tu tiempo por dinero. ¿Cuál es tu opinión? Tú que has estado en ambos lados. Es que no llamarlo ingresos pasivos. Bueno, háblame de esto. ¿Hasta qué punto es Vale. pasivo, no? Quiero decir, yo lancé en Xbricks hace 2 años y medio. Van ya, 2 años y medio. Y yo no he parado de trabajar en Xbricks. Yo estoy sacando versiones nuevas, o sea, se puede ver el changelog, que es una matada, o sea, hay versiones nuevas constantemente. Cada 2 semanas, un mes como mucho, hay una versión grande con nuevos elementos. Eso por un lado. Y luego tienes, como el producto vaya bien, medianamente bien, va a empezar a coger usuarios. Y esos usuarios te van a pedir cosas. Y va a haber bugs. Y cómo funcionan cosas. Y si puedes añadir esto. Entonces, llamarlo ingresos pasivos a eso
es un poco un triple, por así decirlo, porque estás constantemente trabajando en el producto desde el momento en el que lo creas hasta que lo termines. Y si lo abandonas, la gente lo va a ver y eso se va a notar y el producto va a morir. Has dicho algo clave, ¿no? Cuando dejas de darle cariño al producto, el cliente lo nota. Y esto a mí me pasó con Oxygen. Oxygen Builder, yo pasé de Elementor, bueno, combinación de Elementor con Generated Press a Oxygen porque me pareció muy superior, pero noté que estaban como abandonándolo y no estaban escuchando a la comunidad. Había errores, había mejoras que no nos estaban escuchando y en cambio Bricks desde el minuto cero estuvo con un roadmap muy claro de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y las ideas de la comunidad que se pueden votar, ¿no? Y veías claramente que iban con el Kanban, ¿no? Iba saltando, iba mejorando. Y es una de las partes que, por ejemplo, de tu producto también me gustó mucho, que yo cada 2 por 3 veía componentes nuevos y veía alguno de vez en cuando que era, hostia, esto es maravilloso. Tú además lo que haces, y es lo que he detectado desde fuera, es como te fijas en las tendencias de diseño y vas aplicando los elementos que son como trending, ¿no? Que esto es algo maravilloso. Sí, sí, Que eso yo creo es. que tienes ese ojo de diseño de esto está gustando, lo voy a integrar. Y es una pasada, porque es un producto que tiene una alta rentabilidad. La gente que invierte en NextBricks es una inversión que se paga sobradamente. Sí, se me ha olvidado mencionarlo. Lo que pasa es que son muchas cosas y también que hace tiempo ya de esto. Pero claro, yo es que cuando empecé a desarrollar NetBeans habrían pasado ya 3 años. Entonces hay cosas que me están viniendo ahora, ¿sabes? De Claro, recordarlo. claro, es normal. Pero sí que es verdad que cuando yo empecé a desarrollar NetBricks, con el tema este que te dije antes de que encapsulaba los elementos y tal, yo estaba un poco obsesionado con las webs de Awards. Obsesionado en el sentido de que yo veía algo y necesitaba saber cómo estaba hecho, básicamente. Entonces yo me cogía algo de Awards y yo intentaba recrearlo. Y si no podía, o sea, es que me daba contra la pared. Tenía Ya, que recrearlo. Y era eso lo que encapsulaba. Yo veía cosas en Awards, cosas nuevas que salían, y decía, yo tengo que intentar hacer esto. Y lo encapsulaba y lo intentaba hacer en mis webs. Y sí, eso es un poco la idea de dónde nace Nextbricks y también lo que cuando empezó la gente a descubrir Nextbricks, lo que veían, ¿no? Que veían cosas del estilo de Aguas, ¿no? Y que se podían hacer webs en WordPress ahora con Nextbricks, gracias a Nextbricks, básicamente, ¿no? Que podías hacer una web de Aguas perfectamente utilizando Bricks y Nextbricks. No te digo que vaya a salir una web en Aguas, ojalá, que esté hecha claro. con Bricks y Nextbricks, pero sí que puedes hacer cosas que es como pasar el siguiente nivel, ¿no? Esa es la clave, porque yo me acuerdo que en Breeze a mí me dio una cosa que llevaba tiempo buscando y que de hecho si no hubiera sido así, probablemente me hubiera movido a Webflow con todo el trauma que supone a nivel, por sobre todo la parte de cliente, como tú decías. Eso me lo han dicho, varios usuarios. Claro, seguro, Y gente porque que ha NextBricks, cogido Bricks solo por Netflix. Eso también me lo han dicho. efectivamente, efectivamente, porque te da lo que tiene Webflow, que es esa fluidez de diseño, lo fluido que va los efectos, las microtransiciones. Esto con WordPress, a pesar de ponerle un esfuerzo grande, no había manera de conseguirlo. Y realmente tenías que pelearte muchísimo con JavaScript, con un montón de código que muchas veces no era replicable a otros proyectos, era un dolor de cabeza, no era eficiente y al final decías, mira, sabes que me paso Webflow y se acabó, porque necesito conseguir ese acabado, porque es lo que quiero. Y no había manera, y cuando salió esto dije, ya está, es la combinación ideal de los dos mundos. O sea, yo obviamente cuando elegí constructor no existía NetBricks, pero al fin y al cabo lo creé yo. Pero yo sí elegí Bricks como constructor, fue precisamente para poder hacer NetBricks. Yo vi que Bricks me permitía desarrollar mis elementos completamente sin perder nada y encima con controles. O sea, eso también era una pasada. Y yo elegí Bricks por eso. Y de hecho, NetBricks, el plugin empezó como un plugin para mis clientes que yo utilizaba en Bricks para desarrollar las webs. Ujú. Y luego ya sí que lo empecé a encapsular para que fuese un plugin que pudiese utilizar la gente. Hay uno de los aprendizajes que podemos ver aquí, como dice José, que esto lo digo a la comunidad, ¿no? Que siempre hay un mensaje que me gusta mucho recordar el de todas las personas, que es que cuando resuelves un problema, salen nuevos problemas. Y esto es algo que tú has ejemplificado muy bien. Tú desarrollas un producto, se vende bien, pero luego a ti salen nuevos problemas. Que es que yo, como consumidor de ese producto, te pido cosas. Te pido tutoriales, te notifico bugs, o sea, errores Ujú. de la aplicación, te digo esta documentación no se entiende o esto tal.
te genero nuevos problemas que a ti te ocupan tiempo. Entonces, al final tienes que resolver más problemas. Uno abre varios. Por eso les digo que lo de pasivo, cuando alguien realmente tiene algo entre manos potente, nunca es pasivo. Obviamente, otra cosa es que sea estable, ¿no? Que sea Claro, estable, claro. predecible. Eso es otra historia. Yo quería comentar así por encima Mm, que cuando vas a desarrollar un producto, por si alguien decide lanzarse a desarrollar algo, que es un error, yo creo, porque lo he visto mucho, de gente que empieza a generar algo de usuarios, ¿no? Algo de ingresos y decide dejar el trabajo, ¿no? Yo en mi caso, yo no dejé el trabajo cuando empecé con Netflix. Sí que vi que interesaba, que a la gente le gustaba, que se comercializaba bien. Pero yo, bueno, es que eso tampoco lo he dicho, pero yo trabajaba también como ingeniero junior en una empresa, ¿no? Yo no dejé mi trabajo y la web porque yo es que compaginaba muchas cosas en ese momento, pero yo no dejé mi trabajo hasta que no vi que el producto era lo suficientemente estable, generaba atención y sobre todo que equiparaba mis ingresos, mi sueldo, ¿no? Entonces, si no has llegado a X ingresos que a ti te permitan vivir cómodamente con el producto que estás desarrollando, no dejes el curro porque es un error. Eso es hacer la liana, ¿no? No dejes, no sueltes una rama hasta que no tengas otra bien agarrada. Eso es súper, súper clave. Hiciste, por cierto, ¿cómo hiciste crecer Nextbricks? ¿Fue todo orgánico o fue realmente los propios usuarios que les gustaba tanto el producto que lo hicieron crecer sin tú hacer nada? Sí, yo de publicidad, marketing y eso, yo no tengo mucha idea, la verdad. O sea, a mí me gusta construir cosas, Mm. básicamente. A mí me gusta que no haya nada, construir cosas y ya está. Yo no me dedico a nada más. No digo que no me gustase. A mí me encantaría saber de publicidad porque sé que potenciaría muchas cosas. Pero yo en mi caso no he hecho publicidad ni la hago porque no sé. Entonces, yo creé Netflix con toda la parte creativa, de producto, desarrollo, tal. Y me acuerdo que lo único que hice fue poner un mensaje en el foro de Bricks que dije, oye, he hecho esto. Y ya está. Y con eso empezó todo, no hice nada más. Nada, fueron los propios usuarios que contentos con el producto, ¿no? Lo empezaron. Yo es lo que he hecho, ¿eh? Al final yo lo he recomendado a otros diseñadores por decirles, mira, si coges esto, funciona, parece que esté aquí de comercial de Nextbreeze, ¿no? Pero es verdad, o sea, yo les dije, no, o sea, mucha gente que dice, no sé si tirarme a Webflow, ¿no? Si hacer, si te mola el WordPress y si quieres trabajar con clientes en su gran mayoría que se sientan cómodos en WordPress, que es lo que hemos dicho, ¿no? Muchas empresas quieren seguir ahí porque es lo que conocen. Esto te va a permitir seguir mejorando y aprendiendo durante muchísimo tiempo. O sea, tienes ahí para rascar mucho tiempo. Hablando, por cierto, que quiero hilar esto, el tema de plataformas. Tú, como al final tu producto funciona en múltiples plataformas, porque lo has desarrollado para varias, todos sabemos que el líder a día de hoy en WordPress, dentro del ecosistema WordPress, sigue siendo Elementor. Divi también tiene bastante cuota de mercado, sobre todo la última versión, que sé que le han pegado una buena mejorada. Yo siempre le he tenido urticaria a Divi, nunca he podido con él, pero bueno, eso es otro, es un tema aparte. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. También, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos los que nos gustan las cosas con estructura. Tú que has tocado Elementor, lo tocas, y has tocado Breakdance, has tocado Bricks, seguramente también en su momento quizás seguramente hiciste algo de Oxygen. Para alguien que está en Elementor y probablemente se tenga que pasar a día de hoy a Bricks, Breakdance no lo quiero mencionar porque creo que es un poco una plataforma que es un competidor directo, pero quien quiere dar un salto a algo más pro, ¿cuál tú, desde producto, desde desarrollo, o sea, desde la parte técnica, cuál crees que es la mayor diferencia que hay entre Elementor y Bricks? Yo diría, mira, Elementor sí que es verdad que yo he oído siempre muchas quejas sobre Elementor, ¿no? Sobre todo de rendimiento. Pero sí que es verdad que Elementor ha mejorado bastante. Yo en mi caso que no solo los he utilizado todos, sino que además he desarrollado plugin para todos, con bastantes elementos. Yo en mi caso te diría que al nivel más fácil para mí es Breakdance. Si estamos poniendo, bueno, más preguntas Sí, si sobre hacemos Breakdance, como pero un sí. ranking de alguna Sí, manera, ¿correcto? sí, para mí el más sencillo es Breakdance y es el más rápido también. Es súper rápido, es increíblemente rápido, más que Breaks. Mm. Luego,
Diría que Elementor es el más lento, aunque ha mejorado mucho, pero es el más lento. También a la hora de construir elementos, bueno, widgets, a mí me ha parecido muy potente, pero el menos versátil de los tres. Breakdance y Bricks son mucho más potentes en ese sentido. Luego, para alguien que desarrolle webs, yo me quedaría con Bricks, sin duda. Creo que es lo más parecido a Webflow y Framer traído a WordPress, sobre todo Webflow. Aunque bueno, hay una función en NextBricks que es la NextUI, en el que potencia un poco Bricks y trae un poco lo que es el estilo de Framer a Bricks también. Ujú. Pero bueno, dejando eso a un lado, yo algo que he hecho mucho en falta siempre cuando estoy en un constructor es el tema de cuando tengo un elemento que es genérico, necesito un style tab, una pestaña de style Ujú. que tenga muchas cosas y Sí. que sean comunes a todas. Y eso, el único que me lo ha dado hasta ahora de una manera prácticamente perfecta ha sido Bricks. Luego también el output que hace Bricks en el front es el más limpio, junto a Breakdance. Aunque bueno, Breakdance tiene cosillas también, pero me quedo con Bricks, el output. Elementor te pone muchas cosas que no necesitas. A mí el que me meta todo en divs y wrappers, a mí no me gusta nada. Que tenga microcloses tampoco. También estilos no me gusta. Bricks es mucho más limpio para mí. Yo me quedo con Bricks sin duda. Pero si hay alguien que está empezando y Bricks le cuesta, yo sí que le recomendaría Bredas. Es muy buen constructor. Y yo en mi caso lo prefiero a Elementor. Sí, y esto es una recomendación que también le he hecho alguna vez. Cuando alguien me dice, empiezo absolutamente desde cero. Sí, hostia, en vez de comprar la licencia de Elementor Pro, prueba Breakdance. Porque creo que es un paso intermedio interesante que te da rienda suelta a la creatividad sin tener que darte muchas hostias contra la parte de estructura quizá más potente de Bricks, ¿no? Aunque al final lo que yo siempre les digo que si vas en serio en este mundo, directamente dar el salto a Bricks es lo más inteligente, porque luego sí que puedes migrar a Webflow o incluso compaginar ambas, ¿eh? Porque yo he hecho proyectos a la vez con Bricks y con Webflow sin ningún tipo de problema. O sea, al final sí que obviamente tienes que mirar la documentación de vez en cuando, pero que es totalmente factible. No esperes hacer una web con animaciones de la leche, porque obviamente eso requiere otro nivel de conocimiento, pero al final como para la gran mayoría, ¿no?, de usos, 90% para pymes en España, que es la gran mayoría de clientes que tiene casi todo el mundo, más que suficiente. Me acabo de acordar que yo la mayor pega que le pongo a Elementor y algo que bueno, cabreó, entre comillas, quiero decir, algo que me molestó Mm. muchísimo cuando estoy desarrollando, porque yo tengo muchos elementos que son nestable, ¿no? Que Sí. contienen children, que son padre, hijo, es una estructura de elementos. Y me cabreó mucho que Elementor no permitiese, o al menos que el constructor número uno de WordPress no permitiese elementos nestable. Eso para mí es una X muy grande. Bueno, además a día de hoy que los Nestable son muy usados y más navegando tanto en móvil. O sea, es un componente imprescindible. Sí, sí. Porque es que cuando tú estás en Elementor y quieres poner un hijo nestable, para empezar el elemento te lo tiene que permitir. Mm. Que ahora mismo son los bloques que tiene Elementor, lo que lo permite, no Sí, lo permite otro elemento. correcto. Entonces eso, para mí Elementor es esa cruz que tiene. Es la razón principal, yo creo que por la que me quedo con Brendans y con Bricks de Kai. Les animo realmente a pasar de Elementor a Bricks porque creo que das un salto cualitativo importante. Te fuerzas a salir un poco de tu zona de confort. Creo que luego te permite subir precios. Incluso hasta incluso sin tocar tarifas, como trabajas más rápido, eres más rentable. O sea que al final de alguna manera sí que ganas más. Y luego también los dolores de cabeza posteriores, ¿no? A nivel de mantenimientos, posibles errores, se reduce mucho en comparación a Elementor. Pero bueno, hablando de tendencias, una cosa que te he dicho al principio cuando no estábamos grabando, el temazo que no podemos olvidar y no nos podemos dejar es el tema de la inteligencia artificial. Desde ahí, si quieres, para no volver luego para atrás, porque hay un nuevo constructor, el tema de Edge, no sé si lo has visto tú. Sí, que es Edge, ETCH, si no me equivoco, Mm. que es un Sí, no, no, constructor, un builder que ha lanzado Kevin Geary, que es muy conocido también dentro de la comunidad de WordPress y era un gran defensor también de Bricks. Luego sacó su propio producto, que es un producto, ¿no?, muy orientado quizá a un desarrollador que está aún a un nivel hasta superior en Bricks, ¿no? Es mucho más de código, pero que promete mucho. lo he testado por encima, lo Ujú. tengo que mirar más a fondo, pero tiene muy buena pinta. Así que me da la sensación de que es el siguiente nivel a Bridge.
y que no hay nada, ni siquiera te dirán en el ecosistema de WordPress que sea parecido a Edge. O sea, es un constructor muy original, muy enfocado al desarrollador. Y a mí me parece el siguiente, de lo que he visto por ahora, el siguiente nivel al que puedes optar por encima de Bricks, Webflow e incluso, bueno, incluso Framer, yo diría. Mm. Lo tengo que testear más, ¿eh? Pero sí que está muy enfocado al desarrollador. Lo que sí que entiendo que lo que he visto yo también, porque no lo he probado hasta la fecha, es que sí que casi que te medio obliga en este caso a saber código. Este Sí, ya no es un no-code. exacto. Si no es el típico constructor que dices, aprendes el constructor y luego ya todas las cosas de CSS te suenan por el constructor, No. como que el constructor te enseña CSS. En este caso no, en este caso tienes que tenerlo aprendido y una vez ya lo tienes aprendido vas al constructor y te da bastante, muy versátil y muy cómodo para un desarrollador. Pues un poco hilando lo que te decía antes, ¿no? Del uso de la IA. Es un tema complejo, como siempre vivimos una época de cambio otra vez. ¿Cómo utilizas tú la IA dentro de tu proceso creativo, de desarrollo de aplicaciones? ¿Cómo lo estás usando? Yo a nivel de desarrollo web no utilizo tanto la IA. Yo mi proceso de diseño y desarrollo web es diseño la web en Figma, y luego desarrollo lo que es el diseño lo traslado al constructor, a Bricks. Ujú. También utilizo los elementos de NextBricks. De hecho, en mi diseño de Figma me dejo anotados qué elementos de NextBricks son cada cosa. Pero a nivel de IA en el desarrollo web como tal, no la utilizo tanto. Yo al menos no la utilizo tanto. Yo creo que la IA a nivel de back arquitectura está bastante avanzada, va muy bien, pero para lo que es el front de las webs y de las aplicaciones en general, creo que hay mucho trabajo a manual todavía que hay que hacer. Creo que la IA aún no está en un punto en el que digas, hazme esto en el front y ya está. Y si te lo hace, es algo que no te representa o no es el concepto que tenías tú en la cabeza. Nadie va a trasladar mejor el concepto que tienes en la cabeza que tú. Luego a nivel de desarrollo, pues yo lo utilizo en el día a día. O sea, lo que es código y back, yo lo utilizo para todo lo que no es front, básicamente. Vale. Para generar código, para validar, Mm. para pulir, Sí. Sí que ¿cómo es lo verdad estás que la utilizando? IA no te hace las cosas por arte de magia, tienes que Mm. darle las pautas. Hay mucha gente que se queja, ¿no? del código basura que genera la IA o que directamente no lo hace bien. Pero eso es porque la persona que está haciendo el prompt a la IA no la está pronteando bien o Claro. no le tiene que decir lo que tiene que hacer. Si tú le das las instrucciones a la IA que necesita, le das el contexto adecuado, lo que tiene que hacer y el paso a paso, la IA lo va a hacer bien. Es básicamente el saltarte el tener que escribirlo todo a código y poder escribirlo en un mensaje pauta por pauta como tiene que ser. Por ejemplo, para lo que es un SaaS o una aplicación más avanzada de arquitectura, que es lo que estoy trabajando ya ahora, si quieres que la IA te ayude en arquitectura, tú tienes que saber cómo hacer la arquitectura. Si tú no sabes hacer la arquitectura y se lo dejas a la IA, eso va a ser un caos. Tienes que entender lo que estás haciendo, cuál es la arquitectura y prontearla bien a la IA. Claro. Eso confirma una de las cosas que mucha gente que tiene miedo a la IA porque me va a quitar el trabajo y tal. Y yo tengo la teoría que me gusta mucho hablar, me gusta mucho leer sobre la parte como más filosófica de la tecnología, ¿no? No solo la tecnología en sí como herramienta que nos permite hacer cosas, sino qué impacto tiene en la vida de las personas. Creo que la IA lo que hace es amplificar tu conocimiento, ¿no? Es una extensión de lo que es llevar al siguiente nivel esa cosa que tú ya tienes desarrollada. Porque creo que hay un concepto que está como mal concebido, que es el hecho de no voy a poner programación porque la IA va a programar por mí. Que es un poco lo que estoy viendo últimamente, sobre todo con mucho gurú de la IA en LinkedIn, ¿no? Que se suben al carro de la novedad, como se subieron en su día con el metaverso y entre comillas, quedó en nada. La IA no va a quedar en nada, está claro, no tener el mismo nivel de volatilidad. Pero tengo un poco la sensación de que ese mensaje de, bueno, sabes que no aprendo porque me lo hace por mí, es un error enorme. Otra cosa son tareas muy básicas. Pero en general, como tú bien dices, ¿no? Si no sabes plantear, por ejemplo, un SEO a la IA le puede ayudar a hacer ciertas cosas, pero si no sabe plantear una arquitectura de la web y una estrategia, la IA no le va a hacer la estrategia por él. Le tienes que dar el contexto a la IA, ¿no? Tienes que decirle cuál es Claro. la competencia, el negocio, explicarle todo bien. Si tú le dices, oye, hazme el SEO de esta web, y ya está.
no te lo va a hacer lo bien que te lo haría si le das el contexto detallado de todo. Es una Claro, herramienta que facilita mucho las cosas, pero realmente el profesional no es la IA, eres tú. mucha gente dice, vale, pero ¿hasta qué punto tengo que estudiar, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo que aprender? Yo un consejo que creo que está guay, que les digo a muchos alumnos, es coge el suficiente conocimiento como para que pudieras subcontratar eso, ¿vale? Tener los conocimientos mínimos para decirle a esa persona que subcontratas, mira, quiero que hagas esto y te necesito para esto, esto y esto. Como mínimo, para que si esa persona, ese SEO, ese programador, no hace bien lo que, por lo que tú le pagas, lo sepas detectar. Como mínimo eso. Yo un poco creo que la IA va un poco en esa línea. Cuando ya tienes ese nivel, te puede ayudar a potenciar, porque luego el PROM, como tú bien has dicho, ¿no? Es un Sí. PROM completo, que abarca toda la visión y luego la IA lo va a hacer bien. Sí que es verdad que no, por lo que tú dices, que no reemplaza al profesional, pero sí que si la persona que sabe lo que está haciendo la trata como un empleado al que le puede decir todas las pautas que tiene que seguir para hacer una tarea, si tienes un equipo de 8 personas, ahora con la IA necesitas la mitad. Eso sí Claro. que es verdad. Entonces, tampoco es como que no va a reemplazar absolutamente nada, pero es No, que es está verdad que claro. los actuales son más eficientes, por lo tanto no se necesita tanta gente en un proyecto. Yo tenía una pregunta aquí apuntada, que era que si hoy José Tamo empezara en el mundo del diseño web, empezara desde cero, ¿vale? Con el ecosistema de IA que hace unos años no existía y esto es súper reciente. Te diría por qué apostarías por aprender o en qué herramientas o cómo empezarías para construirte un futuro de alguna manera que no fueras sustituible. Aunque eso es una pregunta que obviamente nadie puede responder, pero que todos podemos, al ritmo que va todo esto y con los millones y millones de inversión que hay detrás, esto creo que va a ser brutal y creo que nadie puede llegar a imaginárselo. Pero bueno, vamos a decirle a un tiempo, un periodo más corto de tiempo, alguien que se dedicar a esto, ¿cómo le aconsejarías empezar si empieza desde cero? Alguien que ofrece Vale, servicios, por ejemplo, no producto. no producto, Vale. servicios. Hombre, si tengo que coger a alguien que no sabe nada decir y me dice, ¿cómo hago para ser desarrollador web? Ujú. Con cero idea de programación, cero idea de diseño, de desarrollo, pues yo le diría, empieza a seguir a gente que sabe mucho más que tú. En Twitter, en LinkedIn, mira lo que están haciendo. También para entender el contexto, ¿no? De dónde estamos hoy en día. Aunque se le pueda escapar, pero para que tenga una idea. Luego a nivel de diseño, obviamente tiene que aprender a utilizar Figma, obviamente. Y a través de haber conectado con esa gente, tanto en Twitter como en LinkedIn o redes sociales como Dribbble, que empiece a interiorizar lo que es el diseño web, los patrones que se repiten en los diseños, lo que suele utilizar la gente, cómo se ven las cosas, las webs que ganan Awards o el CSS Awards o webs de ese estilo que hacen un recopilatorio de las mejores webs, por qué lo ganan, qué es lo que se repite en ellas. Que empiece a entender un poco esas pautas antes de meterse en lo que es desarrollo, ¿no? Tener un poco el contexto general de todo el diseño. Y luego intentar hacerlo. Meterte en Figma, intentar hacerlo, intentar replicarlo. Y luego empezar a crear tú, ¿no? Una vez ya crees que dominas lo que son los shadows, los borders, ya empiezas a entender esos primeros conceptos en Figma, empezar a diseñar tú, a ver qué tal se te da tu parte creativa. No solo intentar copiar diseños que ves por ahí, simplemente para practicar, sino que ya empieces a crear tus propios diseños y a ver qué tal se te da. Sobre todo por lo que has interiorizado de los anteriores diseños que has ido replicando, ¿no? Eso es un poco lo que yo recomendaría en la parte de diseño, porque tampoco hay como un sota caballo rey del diseño. O sea, tienes que ser creativo, buscar la inspiración, lo que comentábamos antes, ¿no? Mm. Pero si tuviese que dar unas pautas serían esas. Y luego a nivel de desarrollo, bueno, de desarrollo de lo que es pasar al constructor, ¿no? A aprender CSS. Claro, yo no recomendaría poner a aprender CSS a pelo tal cual, y a código, ¿no? No, 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 no. Yo creo que también con una herramienta no code y ver un poco cuando aplicas el CSS qué está pasando, ¿no? De quiero lograr esto, Sí, verlo como muy a la práctica. quizás En saltar qué nodo estoy para pasa esto. sí, quizás saltar para una persona que está empezando, quizás saltar a Bricks es demasiado bestia, ¿no? Pues son muchas cosas, son muchos estilos, también es el propio constructor que tienes que aprender, quizás Sí. también la que es la estructura se le puede hacer un poco lío o no entender qué está pasando. Quizás recomendaría Breakdance.
yo creo que para una persona que quiere empezar hoy en día, Elementor se le va a hacer más bola que Breakdance. Creo que Breakdance Sí. está muy enfocado a principiantes y se puede hacer muchas cosas en Breakdance ya. Y luego, en cuanto pueda, que poco a poco vaya entendiendo lo que es Bricks y empiece a dar el salto a Bricks. Yo es un poco lo que le recomendaría a alguien hoy en día que quiera partir de cero, Vale, sin tocar nada de código. correcto. No, no, es un camino que me parece lógico. Al final siempre digo yo que el diseño, cuando quieres vivir del diseño, que es uno de los últimos vídeos que he hecho en YouTube, que ha funcionado muy bien. He recibido algún comentario, ¿no? Que me decían, ya, pero somos diseñadores, ¿no? Nos estás diciendo que aprendamos unos mínimos de código, de SEO, de ventas, de tal. Y digo, bueno, es que al final no, el diseño es una pata, ¿no? Pero es que sin el resto de elementos, llegar a vivir de esto es un poco complicado. Necesitas esas skills conjuntamente y al principio no todo es diseñar. Tienes que ir abriendo, ¿no? El abanico, como tú bien dices, y Breakdance te pone el nivel más bajo a nivel de... te da más creatividad, dar más rienda suelta a la creatividad sin preocuparte tanto con la parte estructural, mientras también desarrollas otras habilidades, ¿no? Como el hablar con el cliente, hacer un scoop de proyecto adecuado, saber lo que es el SEO, ver cómo se comporta el SEO, todo este tipo de cosas paralelas que son necesarias para ir creciendo. También te digo que si alguien está empezando de cero o lleva poco tiempo y no cree que esté al nivel de otra gente que lleva más tiempo, es normal. Pero la gente en general entiende el back y sabe de back. Pero lo que es encontrarse a alguien que esté especializado en front y que sea bueno en front es muy complicado y es muy codiciado en las empresas. Por el factor creativo, supongo, porque está el Sí. factor creativo intrínseco en el puesto y este es complicado. Y no te estoy hablando de diseño, ¿eh? O sea, te estoy hablando simplemente de lo que es trasladar un diseño al front, de lo que es Ujú. entender el front. Sí. El back, al menos yo lo que he vivido, está mucho más popularizado, además a nivel de ingeniería, que el front. Y a la gente que está más especializada en back, le cuesta bastante entender el front, le cuesta muchísimo el Mm. front. Pero en cambio, yo digo de mi experiencia y los perfiles que me he encontrado, la gente que está especializada en front y que ha tocado poco back, le suele costar mucho menos el back. Eso sí que no sé muy bien por qué llega a ser. La parte creativa Hay que aquí se da estudiarlo. golpes. Sí, pero yo lo que me he encontrado es eso y es un patrón que he visto no en pocas personas, o sea, en bastante gente. Bueno, yo lo que me encontré también en la universidad, la gente que sale quieren back, quieren que le des back Ya, y no quieren front, huyen del front. Entonces, encontrarte alguna persona que esté especializada en front es complicado hoy en día, que sea bueno realmente. ya. Yo tengo la teoría de que es porque el front necesitas muchas más habilidades transversales, yo creo. Aquí entran muchos factores. Entra el factor estético, entra el factor de resolver el problema, entra la usabilidad, creo que entran muchos otros factores. Tienes como un abanico mucho más amplio. Creo que va muy en relación a la personalidad de la persona, ¿no? Si la gente normalmente que es muy, muy curiosa, se siente muy más cómodo con front porque no le gusta siempre hacer lo mismo. Necesita nuevos estímulos, necesita retos muy grandes. Creo que el front te ofrece eso. Me da un poco Sí, esa en sensación. definitiva, que es difícil que existan programadores creativos, ¿no? Es un perfil Sí. más técnico, más cálculo, más por ahí, ¿no? El tema de tu último producto, Trustworks.io, que está relacionado, es un producto digital que has sacado, un SaaS de temas de protección de datos. Quiero que me cuentes un poco qué es y cómo te vino la idea de crear este tipo de producto. En realidad es una mezcla de varias cosas. Nace de Nextbricks. Es que yo tenía un elemento en Nextbricks que era un elemento de cookies. Yo con este elemento lo que quería solucionar era, bueno, básicamente lo que es la gestión del consentimiento en el front Ujú. se viese bien, fuese editable, mediante controles y todo. Entonces, para mí tenía sentido hacer un elemento de cookies. Porque no es que yo tuviese con el elemento de las cookies el capricho tampoco de hacer el elemento de las cookies porque quiero editar el banner como yo quiera. Es realmente un problema que me decían los usuarios y que yo mismo veía que se repetía de una web que está muy bien diseñada, Mm. es una pasada la web y luego tienes en el banner, que es lo primero que ve el usuario, un banner que es horrible, Horrible. que no está para nada alineado con lo que es el diseño de la web, Ujú. lo estropea completamente y lo peor de todo es que es lo primero con lo que interactúa el usuario. O sea, Correcto. lo primero que capta la atención del usuario en una web es el banner y el modal.
la gestión del consentimiento. Sí. Depende de cómo lo traslades tú, si quieres un banner, un modal, la mezcla de los dos. Ese es el problema real que soluciona Trustwars. El hecho de que, entonces, eso es lo que viene a solucionar Trustwars. Que no necesites a un equipo detrás o una solución de empresa dedicada para tener una gestión de consentimiento en el front que esté completamente alineada y siga los valores de tu empresa y el branding. Claro. Y no solo eso, sino también ya que te ofrece todo lo que tiene un CMP de por sí. Yo creo que hay muchas personas que nunca han tenido que llegar tan lejos. Es decir, creo que mucha gente se ha quedado en el banner de cookies y no han tenido nunca que tener un control tan granular de la privacidad y de los scripts que se ejecutan, ¿no? Que el usuario pueda controlar esto, las preferencias, etcétera. Entonces puede que haya gente que le resulte un poco lejano esto, pero todos seguro, todos los diseñadores coincidirán en que la gran mayoría de soluciones de plugins que hay de RGPD, de gestión de cookies, son por no decirlo finamente, son una mierda. La gran mayoría son horribles. Horribles en todo, en configuración, en lentitud, en lo poco personalizable que es. Además, luego cambias cosas en los banners, no funcionan bien. Eso son un desastre. El tuyo, tengo que decirte que me flipó por un motivo muy sencillo y es que era customizable, ¿no? Yo podía crear las categorías de cookies, insertaba el script que era un poco la puerta de entrada de apagado o abierto, funciona o no funciona, y me pareció maravilloso por su simplicidad, por lo fácil que es y lo minimalista que es. Pero sí que es cierto que si quieres ir más allá y quieres el control total del banner, ahí echas de menos más cosas, ¿no? Quieres tener un control más granular. Y las personas que probablemente hagan webs para pymes muy, muy chiquititas y tal, con esto van de sobra, pero las personas que trabajamos con algunas empresas a veces más grandes que tratan datos personales muy sensibles o que tienen inspecciones constantes, ahí son esas empresas que tienen que usar este tipo de sistemas. Sí, también de lo que has dicho de para pymes pequeñas que con un banner normal les vale. O sea, sí es cierto, pero no dejan de incumplir eh, Claro, RGPD, ¿no? sí. Vale, está bien que lo muestren, pero no son capaces de pasar una auditoría real. Mm, Hoy en día las inspecciones se les caen a las empresas grandes, como tú también has dicho. No van a ir a mm. una web de barrio pequeñita, Normalmente no. claro. Pero es un tema delicado y conociendo la Unión Europea probablemente vaya más. Además, hay otro tema que también me lo han enviado varios usuarios. Porque claro, Trackwater está muy enfocado, bueno, muy enfocado. Quiero decir, Trackwater es un CMP con todas las letras, hace todo lo que tiene que hacer un CMP, pero como lo especial de Trackwater es el builder para la gestión del consentimiento en el front, había muchos usuarios que me decían que la Unión Europea había una propuesta de ley que dice que en el navegador tú puedes podrás, esto tienen que aceptarlo, que tú vas a poder seleccionar las categorías que quieras desde el propio navegador y las webs lo tienen que respetar. Y así no se genera el banner constantemente. Eso O sea, sería lo ideal, porque la verdad es que a nivel de interfaz de usuario lo de los banners es una solución horrible, las cosas como ya. son. Luego, ¿qué pasa? Que, claro, la gente entendió que por esto van a eliminar los banners, que ya no Ujú. hace falta banners. Y no va a ser así. Quiero decir, aparte de que tienen que aceptar la ley y entre en vigor y que los navegadores le den soporte, una vez entre en vigor, es una, de nuestro lado, del lado del CMP o de la gestión del consentimiento, es un factor más que hay que entender a nivel de código. De nosotros tenemos que escuchar esos pings que emite el navegador Ya. y con eso propagamos a nuestras categorías y manejamos el consentimiento. ¿Qué pasa? Ujú. El mayor problema que yo le veo a esto, bueno, problema, quiero decir, el por qué creo que la gente está equivocada con que, con que van a desaparecer los banners, es que no se van a prohibir los banners. En el sentido de, o sea, en el sentido de que ya los puedes quitar. No es eso, sino que hay pocos usuarios que llegan a los ajustes del navegador. El público general no va a los No lo va a ajustes del conseguir. navegador y dice, vale, voy a ponerme la gestión del consentimiento como yo quiera para que me vuelva a salir. La mayoría de la gente no hace eso. Ujú. Y dudo mucho que el navegador lo pida cuando lo instales o lo pida cuando se entre en vigor esto,
porque es intrusivo y eso mismo va en contra del RGPD, que me sale llamarlo GDPR todo el rato en inglés. Y lo que vamos a tener que hacer es escuchar esas señales. Si existen esas señales, manejamos el consentimiento con esas señales. Si no existen esas señales, que va a ser la mayoría de los casos, habrá que mostrar el banner y el modal. Entonces no van a desaparecer, sino que ahora hay que respetar una opción más. Ya. Entonces, yo solo quería aclarar porque hay mucha gente que se piensa que va a desaparecer el banner. Ujú. Y por comentarios que me han llegado, por si alguien se lo pregunta también, de esto me está contando lo del banner que había alineado con la marca y piensa, pero si va a desaparecer. No va a desaparecer, la realidad es que No. va a ser así. Ojalá se fueran los banners, porque creo que a ningún diseñador nos gustan, porque al final nos destrozan un poco la experiencia de usuario, ¿no? Lo que diseñamos en el front y luego al final tienes ese elemento ahí que bloquea la interacción inmediata, pues es un problema. Pero bueno, hay una ley que es conocida, ¿no? De usabilidad, que de alguna manera es un filtro automático en nuestra cabeza, que ve un banner y ¡pum! Aceptar. Es como que ya hemos interiorizado ese primer proceso necesario y obligatorio, pero bueno, espero Puedo que tengan contar. éxito el producto, que seguro que sí. Ujú. Y creo que un día hablaremos más a fondo de esto. Bueno, como decía, ¿no? A toda la gente que nos ve en Héroes, que José estará ahí dando masterclass de una de las cosas que más nos piden, que son las microanimaciones, que las animaciones elevan mucho la calidad de un diseño web, pero creo que igual seguro que luego acabaremos ampliando a más cosas y una de ellas podría ser el tema de RGPD, consentimiento, etcétera, porque es una parte también muy importante que a los diseñadores también es nuestra responsabilidad hacer que las webs cumplan la legislación sobre materia de protección de datos. Es algo serio, porque ante una inspección te puede caer un buen paquete que al final le va a caer al cliente y, bueno, te van a venir a buscar a ti, Ujú. esas cosas, ¿no? Ah. Muy bien. Pues bueno, podríamos alargarnos horas, pero obviamente tenemos que ponerle fin. La gente que quiera saber un poco de ti, tus proyectos, ¿dónde te puede encontrar? Simplemente en josetamo.com, que es mi web, ahí tienen los proyectos que he hecho, lo que estoy trabajando y mis redes están ahí si lo quieren ver. Muy bien. Pues José, ha sido un placer enorme. La verdad es que es una maravilla. Espero que sigas en la misma línea, que sigas creando proyectos tan buenos como lo es NextBricks, como es FakePress, como son estos elementos que sigues escuchando a los diseñadores como nosotros que estamos en activo trabajando con clientes usando las herramientas y que realmente sentimos un enorme agradecimiento a los desarrolladores que nos escuchan nuestros problemas reales y le ponen una solución práctica, bonita, eficaz y a precios asequibles, que sean accesibles para la gran mayoría. Es mucho de agradecer y que le sigáis dando soporte al producto porque nos hace la vida mucho, mucho más fácil, sin ninguna duda. Pues ahí seguiremos, hombre, al pie del cañón. Perfecto. Pues nada, señores, ha sido un placer. Como os digo, José Tamu seguiréis en contacto y seguro que no vais a perder la pista porque seguiremos haciendo cositas con él. Ha sido un placer, espero que os haya gustado la entrevista. Recordad siempre, obviamente, suscribiros porque vendrán más entrevistas como esta y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que nada, José, que vaya muy bien, muchísimas gracias y nada, Igualmente. que tengas una feliz entrada de año, que estamos aquí a punto de acabar el año y abriremos ya 2026 y con esto acabamos el año. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, Venga, un placer. Cuídate venga, mucho. Un abrazo. chao. Chao, Chao. gracias.